Saludo a los hermanos con la paz del Señor. Quisiera hablar un poquito de los últimos días del ministerio de Cristo, puesto que estamos en la semana de la Pasión, la Semana Santa. Y esa semana o última semana de que el Señor realmente estuvo para terminar de cumplir su ministerio, vemos una semana, yo diría, bastante agitada. Empezamos con el día sábado, donde el Señor fue a visitar la casa de un amigo que le había invitado, y todos conocemos y sabemos que ese era el día sábado, donde Jesús fue ungido por María. Eso se encuentra en la carta de los Evangelios de San Juan capítulo 12, versículo 1 en adelante. Y todos conocemos y sabemos esa historia, que muchos de los que estaban ahí dudaban en su corazón. Y Jesús después le responde al dueño de casa de que cuando él llegó no le atendió debidamente, puesto que no le dio agua para lavarse las manos o lavarse los pies como era la costumbre, pero ahí dice de María que ella lloró, ¿no? Y le ungió con perfume. Eso fue el día sábado. Y el día domingo, después de ese acto de María, de ungirlo el día domingo, la entrada triunfal, ¿no es cierto?, en Jerusalén. Usted encuentra eso en el mismo capítulo, pero del texto 12 al 19. Y todos sabemos y recordamos que cuando él iba entrando, la multitud cantaban, se alegraban, echaban sus ramas por el camino y decían: Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y pasamos al día lunes. El día lunes él va al templo, ¿no es cierto? Y de ida, cuando iba, también vio la higuera, ¿no es cierto?, que no tenía fruto. Eso se encuentra en San Mateo capítulo 21, verso 12 al 22. Y sabemos que cuando ellos pasaban y no había fruta, Jesús ordenó que se secara, ¿no? Y todos conocemos la historia de cuando volvían los discípulos, quedaron maravillados porque la planta estaba seca. Y Jesús ese día también hizo eso, y la limpieza del templo, ¿no es cierto? Y también hubo realmente un gran tumulto por causa de que Jesús volcó, ¿no es cierto?, las mesas de los cambistas y todas esas cosas. Una semana, yo diría, de la pasión, pero muy agitada para el maestro. Y así encontramos el día martes una confrontación tremenda con los fariseos, ¿no?, sobre su autoridad. Y usted va a encontrar ahí en San Mateo el capítulo 21, el texto 23 al 27, ¿no es cierto?, que hablaba sobre su autoridad. Y Mateo 22, del 15 al 22, usted va a encontrar sobre el pago de los tributos. Y Mateo capítulo 22, verso 23 al 33, habla sobre la resurrección y sobre el mandamiento más importante. En San Mateo 22, del 34 al 40. Después encontramos la denuncia de los fariseos, el capítulo 23. La solicitud
de unos griegos, San Juan 12, 20, 50, y el discurso del Monte de los Olivos. Usted encuentra en San Mateo 24 y 25. Algo, cuando empezamos a mirar y analizar, realmente esa es la semana de la pasión de Cristo, porque sabía realmente que estaba llegando el cumplimiento de la palabra, que Él debería ser crucificado. Así que fue un arduo trabajo del día sábado, el día domingo, el día lunes y el día martes. Pero el día miércoles encontramos que fue un día de silencio. Creo que después de esa labor tremenda que tuvo el maestro, como hombre se encontraba un poco cansado, diría yo, y agotado. Entonces por eso el día miércoles fue un día de silencio. Pero encontramos luego el día jueves, ¿no?, de que el Señor ordena a sus discípulos, ¿no es cierto?, para la preparación de la Pascua. Algo tremendo realmente lo que aconteció. Si conocemos un poquito la historia de los evangelios, usted va a encontrar que le ordena para que vayan a preparar en ese aposento. Y usted encuentra en San Marcos el capítulo 14, del verso 12 al 16, esa preciosa narración de la palabra. Y después encuentra los eventos del aposento alto. En San Juan capítulo 13, 14 y San Mateo 26, versículo 25 al 35 encontramos estas cosas. Y después de la preparación de la Pascua, después de que ellos pudieron realmente participar y también declarar realmente que había uno el quien le iba a traicionar. Fue tremendo ese momento porque todos los discípulos quedaron, yo diría, atónitos por lo que Jesús le dijo, que había uno en el medio de ellos el cual iba a traicionar. Y entonces ahí vemos estas cosas tan tremendas, hermanos y hermanas. Y entonces usted ve ese día jueves, ¿no?, como dije, el capítulo de San Juan y de San Mateo, y San Juan 15, 16, el camino a Getsemaní. Qué tremendo estas cosas, pero también tuvo la oportunidad ese día jueves de hacer la oración sacerdotal. Usted encuentra esa preciosa, aleluya, narración, esa preciosa presentación, yo diría, del Hijo de Dios, hombre, del Hijo de Dios, ya cumpliendo realmente el plan y el propósito de Dios. Encuentra que Él ora por su discípulo. Él dice el capítulo 17, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna y todo lo que le diste. Y que sigue ese capítulo, yo le aconsejo a los hermanos que lean, ¿no?, la oración sacerdotal. Nosotros nos encontramos incluidos en esa oración. Aleluya, me emociono realmente al recordar esta historia, ¿no? Entonces vemos la oración sacerdotal, el capítulo 17. Y luego usted va a encontrar ya en el Getsemaní, en San Mateo capítulo 26, verso 36 al 58.
y el último milagro, como podríamos decir, antes del Calvario, de San Lucas capítulo 22, versos 50 y 51. Una historia maravillosa y extraordinaria que realmente sería muy importante poder analizarlo, leerlo bien tranquilo y poder realmente alegrarse y gozarse en el Señor. Y el día viernes fue los juicios injusto y la crucifixión. Encontramos estas cosas en el Sanedrín, donde le preguntan: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo, dínoslo. ¿Eres el Salvador? Y un montón de preguntas, hermanos y hermanas, que realmente el maestro, hay un momento que toma una decisión de silencio, porque encontramos esos juicios que eran todos falsos, pero sin embargo decíamos que encontrábamos ese juicio que eran todos falsos, pero sin embargo él no abrió la boca, no abría la boca para defenderse. Y así realmente llega la crucifixión del maestro, ¿no es cierto? Y qué tremendo fue cuando aconteció todas estas cosas. Todos sabían la palabra de Jesús, que enseñó que él al tercer día iba a resucitar. Entonces, después de la crucifixión, el viernes, se acordaron los fariseos, ¿no?, de lo que Jesús había dicho. Entonces los fariseos se reunieron con Pilato el día sábado. San Mateo 27, 62 al 65 nos habla de estas cosas, ¿no? Y le pidieron algo, le solicitaron algo. Le dijo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Y le pidieron: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. La respuesta de la autoridad o de Pilato le dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Y los fariseos fueron y aseguraron el sepulcro y sellaron poniéndole una piedra, ¿no? Y pusieron guardia. Capítulo 27 de San Mateo, verso 66. Y qué importante es este punto. Y notar en ese momento tan crucial de la iglesia, diríamos, que lo único que se acordaron que iban a resucitar, que iba a resucitar, ¿no?, fueron aquellos hombres que le crucificaron, porque la Biblia nos relata estas cosas. Es triste notar que el único grupo que recordó la profecía de Cristo relativa a su resurrección, frecuentemente repetida, fue el de sus enemigos. Iba a resucitar, iba a resucitar. Y sucedió estas cosas que aseguraron. Pero sin embargo, todos conocemos que
Nada podía retenerlo al Señor. Y así llega el día domingo. El día domingo Jesús resucita físicamente de entre los muertos. Los dos últimos capítulos en San Mateo 27 y 28, que habla de su muerte y resurrección, podía ser correctamente titulada El Rey ha muerto, viva el Rey resucitado. La Biblia dice que hubo un gran terremoto. Un gran terremoto. El ángel del Señor descendió del cielo. Su apariencia era como de relámpagos, su ropa era blanca como la nieve. Removió la piedra y se sentó sobre ella. Los guardas temblaron de miedo, se quedaron como muertos y finalmente huyeron los mismos soldados a los que se le había encomendado que previnieran el cumplimiento de la profecía de la resurrección de Cristo. Fueron sus primeros testigos. Así fue que se cumplió la profecía del Antiguo Testamento, que se levantaría de entre los muertos. Usted encuentra en el capítulo 16 de los Salmos, el verso 10, con Mateo 28, 2 y 7. Así que ahí encontramos la resurrección, aleluya, de Cristo. María Magdalena llega al huerto para ayudar o queriéndole ungir el cuerpo que tenía ella planeado. Y cuando llega ve que la piedra ha sido removida. ¿Y qué pasa con esta mujer, María Magdalena? Echa a correr, se va corriendo a informar a Pedro y a Juan. ¿Y qué es lo que dicen? Se han llevado del sepulcro al maestro y no sabemos dónde lo han puesto. Dice la Biblia que Pedro y Juan fueron al huerto, corrieron en San Lucas capítulo 24, 12, San Juan 23 al 10. Juan llega primero al sepulcro y mira dentro del sepulcro y ve los lienzos puestos a su lado. Pedro llega a continuación y entra dentro de la tumba. Ve el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto aparte de los lienzos. Jesús salió del sepulcro como una semilla que rompe la tierra. Aleluya. El viejo caparazón, el ropaje exterior queda en la tierra. Usted puede encontrar ahí el capítulo de San Juan 12, 24 y leer estas cosas. Y a partir de ahí, Cristo resucitado empieza la aparición, ¿no es cierto? Cuando María Magdalena regresa al huerto, capítulo de San Juan 20, 11, 18, se queda junto a la tumba llorando. Y usted empieza a notar y a ver ahí las obras nuevamente después de la resurrección de Cristo. Mira dentro del sepulcro y ve a dos ángeles. Los ángeles le preguntan: mujer, ¿por qué llora? María, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Después de decir esto, se vuelve y ve a Jesús. Qué tremendo es. Jesús estaba enfrente de María. Y sigue una historia, hermano. Yo creo que ya he relatado unos minutos y es tan hermoso, tan precioso es. Quisiera seguir diciéndole muchas cosas, pero quiero dejarle esto más aún para que usted pueda leer todos esos textos que le he citado, porque si lo hubiese leído y hubiese analizado y meditado un poco, sería mucho tiempo de llevarle estas cosas. Pero quisiera realmente hacer esta reseña para aquellos que se animan a leer, aquellos que se animan a escuchar y leer. Que Dios los bendiga
a mis hermanos, para todo aquello que realmente conocemos esta historia tan maravillosa. Es la semana de la pasión de Cristo. Dios añada bendiciones.